Vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre amado, a usted nuevamente para agradecerle por las bendiciones que nos da de estar todos los días aprendiendo su santa palabra. Y qué emoción sentimos cuando llega esta hora, en los lugares que están los distintos hermanos. Nos conectamos para escuchar la sintonía de su palabra. Hoy le pedimos las bendiciones al hermano Mario para que conduzca él su exposición de acuerdo a su santidad, como siempre lo ha hecho y como siempre nos ha enseñado. Pues ello nos va a permitir conocer más de su palabra, entenderla cada día más, comprenderla cada día más y estar siempre cada día más con usted, Padre amado, buscando el camino siempre de salvación. Y estas palabras que escuchamos nos permiten reforzar nuestra fe y nuestra prédica en el Santo Evangelio, que es nuestra misión que tenemos. Padre, oramos por todos los hermanos que en estos momentos tengan algún problema de salud, a unos hermanos que estén a un problema atravesando en estos momentos, sean laborales, sean de trabajo, sean de otro tipo de problemas que estén pasando, y le pedimos de corazón su intervención, su mano bendita, para que usted con su providencia divina permita que los hermanos puedan o podamos nosotros superar este problema para seguir avanzando en la obra, en los mensajes que usted nos ha encargado. Oramos por los hermanos que están de viaje, predicando su santa palabra, para que usted los acompañe y los lleve bien. Por todos ellos y por todos nosotros, le pedimos que usted comparte estos momentos con nosotros, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Uy, me salí. Bueno, entonces, hermano Mario, ¿me escucha? Sí, hermano, sí escucho. Ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí, yo sí, creo que el resto también. ¿Puede usted, hermano, empezar con la exposición? Claro que Estamos sí. atentos a su palabra. Le Déjeme, seguimos la pantalla. déjeme compartir la lección, pues, de esta tarde. Sí se ve, hermanos, ¿verdad, hermano Jorge? Hermana Bexi. Sí se ve. Sí, perfectamente, hermano. Muy bien. Hermanos, uno a veces se pregunta cómo nace la mariposa monarca. La mariposa monarca es uno de esos ah, hermosos ejemplares que Dios hizo que viajan a miles de kilómetros, ¿verdad? Yo he escuchado que viaja desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de México a una ciudad en el estado de Michoacán, donde hacen su nido, donde se multiplican y luego de ahí se distribuyen y hace una historia larga, ¿verdad? Pero las mariposas monarcas nacen en huevos de los que eclosionan en forma de larva. A continuación se comen la cáscara del huevo y después se alimentan de las plantas de donde nacieron. Conforme engordan, las larvas se convierten en coloridas orugas y ellas pues son las que van a dar a conocer, ¿verdad? Al hombre la maravilla de lo que Dios ha hecho. Estos son los 4 periodos de la mariposa monarca. Primero huevecillos, ¿verdad? Que se depositan en las hojas de las plantas. Luego la oruga, que va multiplicándose, que va creciendo hasta que se forman esas pequeñas crisálidas, ¿verdad? Que llegan a ser en su etapa ya adulta lo que sería la mariposa monarca. Toma aproximadamente un mes ese periodo. Pueden ustedes buscarlo en Google y pueden ver esa maravilla que Dios ha hecho en la creación. Y yo he tomado esto como un ejemplo de lo que podría ser la vida del cristiano, hablando de cómo su vida se puede transformar cuando obedece el Evangelio, cuando llega a nacer del agua y del Espíritu, como Dios lo ha enseñado. Yo quiero partir de un pasaje, hermanos, en Romanos capítulo 12, haciendo la aplicación de esta metamorfosis que tiene la mariposa monarca, pensando en ese contexto que está ahí en Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo que le escribe a los romanos, y dice así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, partiendo de este pasaje, uno piensa de la transformación. Pero ¿cómo es que se da la transformación?
Bueno, este término, hermanos, es un término que aparece en la concordancia Strong con el 3339 y este término aparece solamente 4 veces en el Nuevo Testamento. El diccionario Amador, que es un diccionario que les he recomendado que se pueden conseguir o lo consigan, dice que hacer algo que tome una forma o apariencia distinta, cambiar de forma, cambiar la naturaleza o la esencia de algo, cambiar uno mismo, en este caso lo aplica. Entonces, es un término que aparece solamente 4 veces y yo aquí les doy nada más los pasajes donde aparecen, no vamos a leerlos todos, pero se acordarán ustedes de la transformación del Señor Jesús que está en los Evangelios y luego en 2 Corintios 3:18 donde se usa el término también de transformarse, pero yo lo voy a usar ahora solamente de Romanos capítulo 12, cuando habla el Espíritu Santo a los hermanos de Roma que se transformen, que cambien. Ahí está una parte de la bibliografía que su servidor usó, la Biblia de las Américas, la versión 60, el diccionario del señor Amador y el comentario exegético donde consulté algunas notas y el interlineal. Y obviamente Google, de donde saqué la información para la mariposa monarca. Así que vamos a entonces aplicarlo, hermanos, al apóstol Pedro. Yo quisiera que nos concentramos en Pedro, porque Pedro es ese clásico ejemplo de cómo el cristiano puede transformarse. Pedro fue llamado al andar pescando con su hermano Andrés, como sabemos, ellos eran pescadores de oficio, ¿verdad? Y tenían sus propios ah, quehaceres y era aproximadamente el año 25, 26, no se sabe exactamente, algunos historiadores lo sitúan en el año 30, pero la mayoría de historiadores, como el señor Adolfo Royman y el señor Piñeiro y otros historiadores, sitúan más o menos el año 26, 25, cuando el maestro empezó su ministerio. Para ese tiempo Pedro ya tenía esposa. Como sabemos, Pedro tenía suegra, que el Señor Jesús la sanó e inferimos que Pedro ya estaba casado. Tenía obligaciones distintas, ¿verdad? A las que el Señor le había encomendado. Pero eso es algo que podemos decir el apóstol Pedro. Y yo quiero, hermanos, en esta tarde compartir con ustedes estas 3 etapas. Yo he resumido, partiendo de los evangelios hasta las cartas de él que escribió, al menos 3 etapas de Pedro, donde podemos verlo que se fue transformando. Ahora, si nosotros nos acordamos, Pedro es ese tipo de hermanos que muy bien detrás de ello podríamos haber muchos, ¿verdad? En esa etapa de transformación. Entonces vamos a ver la niñez espiritual de Pedro, la etapa de corrección y la etapa de madurez. Obviamente voy a entrar en explicaciones generales porque sería largo estudiarlo todo, pero al menos esas 3 etapas. A mí no me molesta que sepan los 3 puntos principales, las lecciones. Así que vamos a ver entonces la niñez del apóstol Pedro o la vida espiritual que apenas empezaba. Esta era la etapa de la niñez espiritual de él. Y como sabemos, era pronto para hablar. Tenía unos cuantos meses siguiendo al Señor Jesús y era muy, muy pronto. No era ese tipo de personas como su servidor muy platicador, muy social. Algunos hermanos son muy introvertidos, ¿verdad? Que se detienen, que piensan las cosas para hablar o se esperan en su momento para hablar. El apóstol Pedro, como sabemos, por lo que narran los evangelios, no era así. No era así, era un hombre que abría la boca a veces solamente por abrirla o quería hacer cosas solamente por hacerlas y eso nos da un indicador de que era un hombre extrovertido, era un hombre atrabancado. Y a veces, hermanos, cuando los seres humanos somos así, hablando en general, cuando somos muy prontos para hablar, que hablamos mucho por hablar y somos muy voluntariosos, a veces lo que se ve pues es hay inmadurez o que no se conoce en este caso la materia que se va a hacer. Y el apóstol Pedro era así. Y lo vemos en Mateo capítulo 16, verso 21, cuando dice que el Señor Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto. No dijo específicamente por los romanos, pero él habló y habló también de resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, dice el contexto de Mateo 16, 21, que Pedro tomándole aparte, comenzó a reconvenirle y diciéndole, Señor, te compasión de ti. Y es que muy probablemente Pedro había visto ejecuciones de otros hombres que se rebelaban contra el gobierno romano y cómo los ejecutaban.
Entonces Pedro se arrima y le dice, Señor, nada de eso te acontezca. Pero volviéndose a Pedro, le dijo el Señor, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, el apóstol Pedro, hermanos, no solamente era muy atrabancado para hablar, sino que inclusive tenía la vista muy corta en cuanto a lo que el maestro les decía del reino, les decía de su obra, les decía de su propósito. A pesar de que escuchaba las enseñanzas de su maestro Pedro, pues muchas veces no se detenía, ¿verdad? Y lo vemos en el caso del capítulo 17. ¿Se acuerdan ustedes de la transfiguración? Cuando el Señor Jesús está ahí y luego lleva a sus otros discípulos, ¿verdad? Y Pedro se apronta ahí, pero desapareció Moisés y Elías, dice el pasaje, Mateo 17 verso 3 al 5 hablando con el Señor. Entonces Pedro dijo a Jesús, yo me pongo a pensar, ¿y los otros apóstoles que estaban ahí con él? Como Juan y Jacobo, pero Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Aún hablaba, mientras él aún hablaba, dice el pasaje, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Pedro estaba hablando, estaba allí muy puesto para querer hacer aquel lugar de descanso, pero la voz del cielo, hermanos, en cierta manera le está diciendo a Pedro, Pedro, guarda silencio, Pedro, cállate, Pedro, no estés interrumpiendo. Y entonces el apóstol Pedro era así, es que Pedro, hermanos, era esos hermanos que hablaba a veces solamente por hablar sin saber probablemente lo que estaban diciendo. Estaba allí el Señor Jesús, Mateo 26:31. Entonces dijo a sus discípulos, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor, las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y después que ha resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. El maestro le está dando a entender, voy a morir, voy a padecer, voy a sufrir y luego después voy a resucitar. Y Pedro le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Es decir, el Señor Jesús les estaba advirtiendo que ellos iban a huir y que se iban a correr y que iban a dejarlos, se iban a escandalizar. Pero Pedro decía, Señor, no, yo no. Y ese tipo de acciones y actitudes el apóstol Pedro las tenía y lo que mostraba era su inmadurez, su niñez espiritual, sus primeros pasos como apóstol, como discípulo de Cristo. Y esa era la etapa. Sin embargo, nuestro Dios quería que Pedro viera eso. Por el tiempo transcurría, hermanos, y Pedro no daba muestras de cambio. Ahora, no estamos hablando de una semana o un mes con su maestro. Pasaban las semanas y los meses y Pedro daba actitudes de inmadurez, se acobardó, dudó, se avergonzó, e inclusive, como sabemos, hasta maldijo, ¿verdad? Con tal de defender su seguridad. Cuando se vio atemorizado, maldijo. Y eso lo vemos en los evangelios. Dice Mateo 26:69 pasajes que todos conocemos, hermanos, pero creo que debemos reflexionar cómo es que Pedro, en cierta manera, representa tal vez una etapa de nosotros. Tal vez ustedes, como yo, recordarán que tuvimos una etapa de niñez espiritual. Y cuando Pedro estaba allí, después que arrestaron al Señor, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Negó delante de todos, y no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo, los que estaban allí, también ese estaba con Jesús en Nazareno. Él negó otra vez con juramento. Hermanos, pensemos un momento en esto. Pedro no acaba de conocer a su Jesús. Pedro no es como tenía una semana, un mes, un año de haber visto a su maestro. Tenía años y no se atrevió a aceptarlo. Y es que tenía miedo. Y él decía, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras de Señor Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente.
Ahora, ¿qué es lo que trato de explicar? Que a pesar que el tiempo había transcurrido, Pedro todavía no maduraba en la manera que Dios esperaba de él. Y todavía, ¿verdad? Dice el 14, Mateo 14, la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, viéndolo andar y sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y Pedro otra vez le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero el viento empezó a sentirlo. Ahora, Pedro no era, yo no soy pescador, yo no sé lo que es andar en la mar. De hecho, le tengo miedo al mar, no, no me atrevo. Yo lo veo de lejecitos, del lejecito del mar se ve muy bonito, pero yo no, no me atrevo a, ni en barco, ni en buque, ni en crucero, ni me inviten, porque yo le tengo miedo al mar. De lejecitos mi hijo se ve más bonito, yo no sé. Y yo no entiendo, Pedro siendo pescador, ¿cómo es que tuvo miedo? Bueno, la explicación sencilla es que comenzó a hundirse, pero es que no sabía nadar, sí sabía nadar, pero tampoco no era como que era cualquier marea que había, porque empezó a hundirse y dijo, ese Señor, sálvame. Jesús extendiendo la mano hacia él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, Pedro vio tantas cosas en su maestro que tenía que haber madurado, pero no era así. Pedro, su visión en cuanto al Mesías, en cuanto al Salvador, estaba muy, muy corta, su visión estaba muy, muy borrosa. No tiene una idea clara en su corazón de qué era la misión de su Señor. Y por eso yo lo he nombrado como la niñez espiritual del apóstol Pedro y que Dios quería transformarlo. El Señor quería que Pedro fuese otro tipo de discípulos. Y vemos su visión así. ¿Quién no se acuerda cuando se presentó la turba y que iba el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a aquellos, se acercó a Jesús para besarle? Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que iba a acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces el Señor respondiendo dijo, basta, dejen. Y tocando la oreja le sanó. ¿Quién era este hombre? Bueno, sabemos, ¿verdad? Porque después se uno cuenta. Dice Juan 18 que estaba pues Pedro al pie calentándose. Le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Y Pedro era muy valiente para enfrentarse a los demás armado. Y le dijo, ¿no te viene el huerto? Pero Pedro negó. Y lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es su visión borrosa del reino, que él pensaba que el Mesías habría de ser un capitán, un general o un hombre de guerra, como lo fue David o como lo fueron otros hombres que peleaban por el pueblo, por la liberación del pueblo de Israel. Y Pedro realmente tenía esa visión, no la tenía clara de quién era el Señor, quién era aquel ser que estaba enfrente de él. Por eso digo que la visión del apóstol Pedro está muy, muy corta, inclusive lo vemos en Hechos 1:6, ya cuando el maestro ascendió a los cielos, ¿recuerdan? Y que estaban ahí los discípulos y que le dijeron, restaurarás el reino de Israel en ese tiempo. Pedro estaba ahí. Y probablemente, si no fue el Pedro el que habló, a lo mejor asintió y dijo, sí, Señor, ¿cuándo vas a liberarnos de los romanos? No se dice que Pedro llegó a la voz cantante, pero estaba ahí. Y él estaba como los demás, ¿verdad? Que pensaban que el Mesías tenía otro tipo de meta, que venía a liberar al pueblo de esa forma. Pero lo que trato de explicarles, hermanos, es que Pedro, en su etapa de niñez, su vida estaba todavía en su niñez. Y sin embargo, el Señor lo corregía. Y creo que esa etapa de niñez corría a la par, ¿verdad? Por el apóstol Pedro estaba en proceso de cambio, su forma de pensar no iba a cambiar de la noche a la mañana. La transformación de pensar quería un proceso de observar y aprender, y su etapa de niñez iba acompañada de un proceso de corrección. Y el maestro le corregía y el Dios de los cielos también le corregía. Entonces, hubo una etapa de corrección. Cada vez que Pedro se equivocaba, Jesús lo corregía.
o Dios intervenía, como lo hizo en la transfiguración, ¿verdad? Que no era nada más que aquellos se dieran cuenta que era el Hijo de Dios, aquel ser que estaba siendo o se había transfigurado. Yo me quedo pensando que lo conecto con Moisés cuando subía a Monte Sinaí, que dice que la luz de Dios se le impregnaba a Moisés en su rostro. Cuando el Señor se transfiguró con ellos, que sus vestidos se hicieron blancos, muy blancos, ¿verdad? Ha haber sido una experiencia tremenda. Pero el Señor estaba ahí y estaba en esa etapa, Pedro viendo. El Señor sabía que Pedro tenía que cambiar y el Señor le dijo, ¿verdad? Le dijo al apóstol Pedro en Lucas 22:31, dijo el Señor a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti. Me llama la atención esto que el maestro hace por Pedro, cuando el Señor sabía con anticipación las experiencias de Pedro, lo que iba a pasar, las pruebas que iba a pasar, y cuando era necesario el Señor pedía por él: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y es que no era cualquier cosa, ¿verdad? No era cualquier cosa que ellos se iban a enfrentar a los judíos, a los romanos, por seguirle. Y el Señor le dice: yo he rogado por ti. Tú ve, una vez vuelto, ve, confirma a tus hermanos. Obviamente, Pedro otra vez hablando, le dijo: Señor, dispuesto estoy ahí contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ya sabemos, hablaban solamente por hablar. Era la etapa clásica de niñez, pero vuelvo a lo mismo, la corrección del Señor y la ayuda que Dios, el Señor Jesús, le quería dar a Pedro cuando le dice: yo he rogado por ti. Y esto, hermano, nos pone a nosotros en contexto que cuando nosotros empezamos a ser cristianos o cuando estemos en la carrera, que tomemos en cuenta que el Señor ruega por nosotros o intercede por nosotros como nuestro mediador. Y conocemos la oración de Señor Jesús en capítulo 17, versos del 9 al 20, cuando el Señor está hablando con el Padre Celestial, le dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ruego por los que me distes, porque tuyos son. El Señor sabía de la importancia de pedir por sus seguidores. Y es que, acordémonos, hermanos, que si el Señor Jesús vino en cuerpo humano y se vistió de cuerpo humano, Él sabe lo que es estar en la carne. Él sabe lo que es batallar con este cuerpo de carne, con todo lo que envuelve vivir en un cuerpo que se puede enfermar o que se puede tener hambre o frío, que pueden sentir el dolor. Obviamente el Maestro no tenía pecado, ¿verdad? En cuerpo humano, el Señor Jesús, santo y puro como un cordero, siendo Dios en carne, pero no dejó de ser humano, sufrió. Y por eso, en este contexto, ¿verdad? Leemos del verso 9 cuando dice de eso: yo ruego por ellos. Y en el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El Señor Jesús sabía lo que Pedro iba a pasar, pero no impidió que Pedro lo negara o Pedro corriera o Pedro fuera tan hablador o que hablara nomás por hablar, sino que él pedía por él. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Verso 19. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego, verso 20, mis hermanos, verso 20, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, y yo en ti, que también ellos sean uno. Pero me llama la atención cuando dice el verso 20, no ruego solamente por estos. Y por eso he dicho, el Señor Jesús no estaba rogando solamente por Pedro. Sí, le dijo: Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y es algo, hermanos, que probablemente a nosotros nos conviene tomar en cuenta. El Señor sabe nuestras debilidades, el Señor sabe nuestras inmadureces, el Señor sabe por lo que nosotros sufrimos y hay que confiar que Él aún al presente está rogando por nosotros. Y por eso he querido citar este pasaje, porque el Señor Jesús veía la transformación de Pedro. Él veía que Pedro tenía que transformarse, pero veía también que tenía que ayudarle, que tenía que estar con él, que tenía que apoyarle. Y es la enseñanza que queda para nosotros también, que nos acordemos.
que en este mundo de luchas, de problemas que tengamos en la vida personal, en la vida familiar, en el trabajo, inclusive en la iglesia, porque vamos a ocultarlo. Tal vez donde usted es miembro, no sé, yo no conozco las iglesias donde ustedes están, pero tal vez donde ustedes están hay tensiones, murmuraciones, chismes, problemas, pero que no nos olvidemos. Dios se va a encargar de cuidar de su pueblo, que así como rogó por Pedro, puede rogar por nosotros, pero hay que orar, hay que decirle, Señor, necesitamos de tu ayuda, porque no puedo yo con este problema, cualquier índole, pensar que Él es el que es nuestro mediador. Y este Pedro nos deja esa imagen, hermanos. Recordemos eso, que Pedro era muy impulsivo cuando quiso caminar sobre las aguas, cuando sacó la espada para defender al Señor. Seguramente él deseaba tener primer lugar como los demás hermanos entre tantos. Era la clásica etapa infantil. Y por eso el maestro le ponía atención al más débil, al más necesitado. Y es algo que nosotros tenemos que acordarnos que nuestro Dios hace, que es lo que Dios ve al más débil, al más niño para auxiliarlo. Ya lo dice el Espíritu Santo en la carta a los Corintios que le pidió a Pablo que le escribiera a los Corintios, capítulo 12, verso 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Por los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. El Señor Jesús le puso atención a Pedro porque veía que Pedro estaba dispuesto, que él quería ser uno de sus seguidores, pero tenía ese tipo de actitudes infantiles, pero lo corregía, lo detenía y le decía, espérate, Pedro, el Señor así es. Como sabemos, Pedro era íntimo amigo del Señor Jesús. ¿Quién no se acuerda de la promesa? A ti te daré las llaves del reino. Hermanos, no era cualquier actividad, no era como ser tesorero de la ofrenda o ser diácono o ser anciano o ser predicador, no, era un privilegio. Y uno se podría pensar, bueno, pero ¿por qué al más miedoso, al más atrabancado, tal vez al más iracundo, al más que de repente quería matar? Es que el Señor así es. Inclusive, ¿verdad? Era un apóstol inspirado que le reveló cuando el Señor Jesús les preguntó y les dice qué dicen los hombres del Hijo del Hombre. Que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Les pregunta, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué dicen de mí? ¿Qué piensan quién soy yo? Por cierto, hermanos, entre paréntesis, si ustedes quieren saber cuál es, o queremos saber, mejor dicho, nosotros queremos saber cuál es la opinión de nosotros, consultemos a los enemigos, a los amigos y nosotros mismos. Se puede tener una opinión completa de uno mismo, ¿verdad? Porque es lo que el maestro hace aquí, que dicen los enemigos del Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Y qué dicen ustedes? El Señor Jesús tenía su propia opinión de él. Cierro paréntesis, pero ese es un ejemplo que nos dejan ahí para saber qué pensamos, cuál es la opinión completa de nosotros. Pedro se atrabancó, le dijo, respondiendo Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren la respuesta que le da el Señor Jesús, hermanos, el privilegio, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sabemos nosotros, hermanos, lo que significa eso. Imagínense el Espíritu Santo, Dios le está diciendo a Pedro esa verdad. Nadie más se la reveló, a nadie más se lo dio a conocer el Espíritu Santo. Y es lo que trato de explicar, los privilegios, que a pesar que fuera lo que Pedro, el Señor le concedió ciertos privilegios que a los demás no les concedió. Y por eso cité Corintios 12, para que nos acordemos de eso, ¿verdad? Lo que Pedro fue, amigo íntimo del Señor. Así pues, al considerar, hermanos, el tiempo que Pedro pasó junto a su maestro, pareciera que Pedro no maduraba. Él era uno de los tantos a los que reprochaba su incredulidad.
Es muy probable que Pedro tenía la vista corta y no viera con claridad quién era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y pasaban los años y pasaban 3 años y Pedro, a pesar de buen ejemplo perfecto que estaba ahí Dios con él, viendo las sanidades, los milagros, cómo se alimentó a las multitudes, la resurrección del Señor y el dominio sobre la naturaleza y otras tantas maravillas, aún así Pedro, ¿dónde estaban? Bien, gracias. Siendo uno de tanto nada más, sintiéndose inseguro, inestable. ¿Por qué? Porque estaba ahí. El Señor Jesús le reprochó la incredulidad y estamos hablando ya después que resucitó y que lo vieron. Yo me imagino cuando traspasó las paredes, la cara del apóstol Pedro, la cara de los demás. Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y estaba Pedro ahí entre ellos, ¿verdad? Entonces, ya como cité el caso de Hechos 1:6, ¿verdad? Para ver eso. Hasta pues la resurrección de Jesús, hermanos, vemos a este Pedro, ¿verdad? Un Pedro deformado y maduro en lo espiritual, Pedro lento en crecimiento, hermanos. Luego he querido recalcar esto para entender que era lento en crecimiento, que tenía con muchas ganas de correr, en lugar de caminar, de llevársela tranquilo. Vemos la atención de Dios a un niño que apenas empezaba a dar pequeños pasos por su propia cuenta, pero es como si Dios le dijera, transformaos, Pedro, transformaos, transfórmate, Pedro. Hermanos, era ese tiempo de 3 años, imagínense, estar usted con el maestro, hermanos, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué tanto creceríamos? ¿Qué tanto podríamos madurar estando con Dios mismo en carne? Ahora, estamos nosotros en un siglo diferente, ¿verdad? En tiempos diferentes, donde no, al menos aquí en esta área no estamos en guerra, ni estamos bajo el dominio de ninguna nación y no tenemos tantas dificultades con los grupos religiosos como lo tenían los apóstoles, los discípulos. Pero igual, ¿verdad? Probablemente tendríamos otro tipo de actitudes infantiles y el Señor seguramente nos corregiría y habríamos de madurar porque es lo que Pedro, a final de cuentas, tenía que hacer. El apóstol estaba en ese proceso de cambio. Su forma de pensar no iba a cambiar de la noche a la mañana. La transformación en su forma de pensar requería un proceso. Observar, aprender y aplicar lo aprendido por experiencia. Su etapa de niñez tenía que pasar. Ese proceso que tenía que dar. La vida espiritual del apóstol Pedro, pues, habría de transformarse poco a poco. Su visión del Mesías de aclararse. Y vemos, hermanos, esto, miren, si nosotros vamos con calma, vemos a Pedro en los evangelios, vemos a Pedro en el libro de los Hechos y luego lo vemos en sus cartas. Podemos ver esos cambios de este hombre, aunque no le hayamos conocido, quiénes fueron sus padres, cómo fue su infancia, su juventud, cómo fue su vida matrimonial. Pero cuando lee uno con calma los evangelios y se concentra en Pedro, quiero saber de Pedro, y luego lo ve en el libro de los Hechos, y luego ve lo que dice en sus cartas que el Espíritu Santo le pidió que escribiera, vemos que el apóstol Pedro ya tenía otra visión diferente de su maestro. Por ejemplo, esos pasajes que dice en la segunda carta que el Espíritu Santo le pidió que mandara a aquellos hermanos que estaban dispersados por las persecuciones y lo demás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9. Ustedes también pongan diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y que si Pedro sabía de esto, hermanos, recordemos cómo era de impulsivo y que no se esperaba. Era impaciente. Ahora dice, añádele a esto piedad, afecto fraternal, amor, porque esas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, de saber quién era. Pero el que no tiene esas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego. Podríamos poner entre paréntesis, como Pedro, que era ciego en esos 2, 3 años que no veía bien, no conocía bien qué era ese ser de Jesucristo. Por eso dice, en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, ahora Pedro hablaba de esta visión que los hermanos podían tener, aquellos que tenían ya la enseñanza del Espíritu Santo.
Ahora tenía la firmeza y exhortaba. Por lo cual, hermanos, en el verso 10 aquí mismo, 1:10, tanto más procuren estar firmes su vocación, su elección, porque haciendo esas cosas no caerán jamás, como Pedro cayó en el agua, como Pedro cayó en negación, como Pedro cayó en nuestras faltas. Ahora no. Ahora Pedro dice, hagan firme su vocación, su elección. Ahora hablaba de estar firmes, pero estamos hablando, hermanos, de un tiempo, a un tiempo que a pesar que anduvo él mismo cerca de Dios, le tomó años afirmarse en el camino del Señor. Su debilidad espiritual no pasó de la noche a la mañana. No era como que ya en 2, 3 años el apóstol Pedro se transformó, no. La transformación de Pedro tomó años. Y es algo que a nosotros nos conviene pensar, porque a lo mejor a veces pensamos que los hermanos no maduramos o no maduran. Bueno, hay que tener paciencia, hay que exhortarnos, hay que animarnos, hay que estar constantes en la oración, en la lectura, en conocer, en estudiar, en escarbar, en indagar la palabra de Dios. De su primera carta, que probablemente la manda en el año 64, el año antes exhortaba a estar firmes y contar con la ayuda de Dios, es lo que dice en este contexto, ¿verdad? Sean sobrios y velen, capítulo 5 verso 8 al 10 pasajes que los hemos leído muchas veces, pero quiero que lo veamos con calma, como dice su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resiste firmes en la fe. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro quería impedir que el Señor sufriera y que le dijo, Señor Jesús, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo? Es una forma de decir como enemigo, como contrario, ¿verdad? No que Satanás estuviera en el corazón de Pedro, sino era una forma de decir como enemigo, como contrario. Ahora Pedro dice, resistan firmes en la fe a quien, al diablo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, el mismo que dice, les perfeccione, les afirme, les fortalezca, les establezca. Y Pedro sabía de eso, de que habría que ayudar a los hermanos para que se perfeccionaran, para que se afirmaran, para que estuvieran seguros cuando vinieran las pruebas, cuando vinieran los sufrimientos, porque Pedro ya había pasado por eso. Pedro ya había tenido ese tipo de experiencias y ahora él animaba a los hermanos a eso. Hermanos, recordemos o el esfuerzo que se narran en los hechos del Espíritu Santo. Y no voy a entrar en detalle de Hechos capítulo 4, capítulo 5, pero lo conocemos. Estoy entre una audiencia que confío que han leído parte de los primeros capítulos del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Cómo se narra la vida de Pedro, cómo se ve otro Pedro, es lo que trato de explicarles en esta etapa de la madurez de Pedro. Otro carácter, otra persona. Ya no le interesaba ser encarcelado. Yo le interesaba, si le prohibían hablar de Jesús, ¿qué decía? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado. Era otra persona el apóstol Pedro después de algunos años. Sabemos, era pronto para hablar, se adelantaba a los demás, estaba dispuesto a matar por su Señor. Pasaban los años, hermanos, y ahora él aconsejaba imitar a su maestro y así confirmaba a los hermanos. Es lo que él decía. Ahora Pedro sabía de la importancia de cuidar la lengua. ¿Se acuerdan lo que le decía que era muy pronto para hablar? Y había sufrido y vergüenza y le había costado lágrimas. Había sufrido. ¿Y qué dice él en la primera carta? Capítulo 3 verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaños. Aquel que era pronto para hablar dice, hey, cuidado con la lengua, mucho cuidado, apártese del mal, haga el bien, busque la paz, sígala. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. Ahora él aplicaba y él decía, hey, fíjense cómo están hablando, lo que están diciendo, cuiden su boca. Dios, hermanos, había permitido las caídas de Pedro para que él mismo ayudara a otros hermanos, sin duda. Sabemos de eso y ya leí el pasaje de Lucas 22, cuando el Señor le dijo, Simón, Simón, pero es que miren esta parte, hermano, ese contexto, tú una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Es decir, ya una vez que Pedro se cayó, hermanos, que pasó por la amarga experiencia, que
ya sabemos, en la encomienda ahora, ve tú y ayúdales a otros. Y es algo, hermanos, que a lo mejor nosotros tenemos que pensar que a veces a lo mejor no es tan importante la caída, no debemos de caer. No van a venir la idea, es que el hermano Mario dijo que no hay problema que yo peque y caiga. No, 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 no voy por ese lado. No voy por ese lado de que, bueno, si pecamos, hermanos, que nos ayude para ayudar a otros. No, no vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia. Claro que no. Pero si por alguna razón cometemos un error, por alguna razón le fallamos al Señor, que nos levantemos y que nos sirva de experiencia, porque eso nos va a ayudar a entrar en madurez. Eso es lo que trato de explicar. Por eso les digo, transformaos, Pedro. Transformaos, Pedro. Y sabemos que el término Pedro significa piedra y todos somos piedras vivas, como él mismo escribió en sus cartas, ¿verdad? Vosotros también como piedras vivas, sé edificados. Por eso creo que en él muchos estamos ahí. Años después, hermanos, como sabemos, Pedro ya ha convertido aún así, ¿verdad? Como apóstol, Pedro cayó y pecó por sus miedos. El apóstol Pablo no tuvo miedo a enfrentarlo, como narró en Gálatas, la carta a los Gálatas que el Espíritu Santo le pidió a Pablo que escribiera a los hermanos. Cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Otra versión dice, le resistí porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de la parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse, a apartarse. ¿Qué dice el pasaje? Tenía miedo de los de la circuncisión. Cuando uno ve las fechas, hermanos, aproximadas, probablemente era como el año 50 después de Hechos 15, y uno se pone a pensar, bueno, el apóstol Pedro el año que 30, año 33, ya inspirado, y luego vamos al año 50, 20 años, y Pedro todavía a veces los miedos lo traicionaban. Pero dice que Pablo estaba ahí, que dice que también el resto de los judíos se le unieron en su hipocresía de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, entre ellos Pedro. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a vivir como judíos? Y se requería. Y ojalá, hermanos, que no nos pase ese tipo de actitudes que tenemos años en el Evangelio y nos equivocamos. Viene un hermano que tiene menos tiempo o que tiene igual de tiempo y nos quiere corregir y ojalá que no lleguemos a pensar, este que me viene a mí a corregir, pues si él también hizo aquello. O esta hermana, ¿qué me va a decir si ella también es así? Ojalá que no seamos así. Ojalá que nos acordemos que son procesos de transformación que nos pueden ayudar a madurar, a crecer y que aún un apóstol pasó por ese tipo de conductas que no era aceptable, pero que requería transformarse. Dios quería cumplir en Pedro, hermanos, el propósito de transformación. Yo quise meter aquí este pasaje de Salmos 138, versos 7 al 8, cuando el salmista decía, aunque ande yo en medio de la angustia, tú me vas a vivificar, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, tu diestra me salvará. ¿Por qué? Dice el verso 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterno, Señor, eterna es tu misericordia. Si nosotros nos equivocamos, como dije ahorita, a veces no es tan importante el equivocarse, sino levantarse y que la experiencia sirva para ayudar también a otros, porque es parte de la transformación. Y aunque en su tiempo Pedro fue un niño inmaduro, inestable, Dios lo trató con mucho decoro, tuvo muchos privilegios. Pasaron unos 35 años, hermanos, y Pedro dejó huella. Fue columna en la iglesia. Cuando escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas 2:9, probablemente el año 50 que narra ese evento, Pedro era columna en la iglesia. Llegó a ser uno de los ancianos de la iglesia en aquellos tiempos. Dice que al reconocer la gracia que se había dado a Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Saben usted lo que significa eso, hermano, el término griego? Hermanos, cabecillas, para que nos entendamos, hermanos líderes. Y uno se pone a pensar, pero todas las conductas niñas de Pedro, vea todas las carnalidades de Pedro. Bueno, el Señor así lo quiso transformar y hacer columna en la iglesia en Jerusalén.
Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñando el compañerismo. Eran de los hermanos líderes que el Señor quiso poner. En la primera carta, capítulo 5 verso 1, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto, yo anciano como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo. Y yo podría pensar, teniendo la experiencia de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria que ha sido revelada, pastoread el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de la grey. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro probablemente era uno de los que querían tener primer lugar y que buscaban tener primer lugar? Que el maestro les dijo, el que quiera ser el mayor, ¿qué? Que sea el servidor. Y probablemente Pedro era uno de ellos. Y a lo mejor por eso luego quería ir al frente. Ahora no. Dice, no como teniendo señorío. Y Pedro aprendió a ser anciano con el tiempo, con el paso de los tiempos. Ese lugar tuvo él. ¿Qué es lo que nos queda pues a nosotros, hermanos, ya para ir cerrando? Corramos con paciencia la carrera. A veces uno quisiera aprender todas las cosas que escuchamos y leemos y que se nos quede en la mente. A veces no queremos caernos y obviamente no deseamos caernos. Pero si acaso, como dice en la primera carta, si acaso en la primera carta del apóstol Juan, que el Espíritu Santo le pidió que le mandara a los hermanos, si acaso alguien se da la ocasión que cae, que se levante, sacúdase las rodillas, implore a Dios, pida la ayuda a Dios, busque la ayuda de los hermanos, busque la oración, la lectura, busque la comunión de los hermanos y piense en Pedro, que el Señor tuvo un proceso con él. Transformaos, transformaos, como las mariposas, como la mariposa monarca, o como decía el Espíritu Santo en la carta a los romanos, transformaos su forma de pensar. Y vaya que tomó tiempo para que el apóstol Pedro se transformara. Y nosotros también, hermanos, tenemos esa obligación de pensar en transformarnos. Creo que si hablamos de cambios y transformación, el apóstol Pedro sería uno de esos ejemplos, ¿verdad? De que el Señor nos dejó ahí y que podemos ver un Pedro en los evangelios, podemos ver un Pedro en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y cuando leemos con calma las cartas que él escribió a los hermanos en la dispersión, vemos otro Pedro. Y eso se llama transformarse. Yo invito a mis hermanos que luchemos y busquemos eso, la transformación, para vivir tranquilos y en paz, glorificando al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su atención. Hermano Jorge, hermano Jorge. Creo que ya está el hermano Pino ahí. Ok, Hermano Sergio, hermano Sergio. no lo veo, hermano. Sí, hermano, estoy acá, pero tengo mi internet muy inestable, así que si usted pudiera hacerlo, le agradezco. Hermano Jorge. Bueno, en principio agradecer al hermano Mario por esta bonita e ilustrativa mensaje e instrucción que nos ha dado, ¿no? La transformación. Y la transformación nos ha enseñado a través de la transformación del apóstol Pedro, ¿no? Cómo es que uno se va transformando poco a poco. Gracias, hermano, por esa hermosa lección. Vamos a pasar a Facebook, así que está la hermana ahí para que nos pueda dar los mensajes que hay en Facebook. Hola, buenas tardes a todos los que nos he saludado. Sí, mi hermano, bueno, en vivo tenemos más de 42 visualizaciones de la presentación de personas o sea, que están viendo el video, el en vivo de este mensaje del día de hoy. Les saludamos también a los hermanos. Está Seila Soto, le digo el tiro el nombre de la hermana que está acá. Es Seila Soto, Tamar Pintado. Las hermanas que nos dejaron ahí unos likes, pero como les decía, el video tiene más de 40 visualizaciones en internet. Así que saludamos a las personas que están por Facebook conectadas. Y bueno, ustedes saben que eh, vamos a estar subiendo, el hermano Néstor va a estar subiendo la presentación esta a YouTube
para que si alguien entró en la mitad o no la vio completa, ahora van a poder ver completa eh, en unos días más. Así que eso, ¿podría yo decir algo con respecto al estudio, hermano Jorge? Hermano, perdón, antes de la pregunta vamos a Ah, hacer la sí, perdón. oración Ok. para luego leer los mensajes que hay aquí en el WhatsApp. Hermano Gilbert, ¿podría usted conducirnos en una oración para final, como la parte final de este estudio, por favor? Amén, amén. Agradezco mucho la oportunidad, Jorge. Me alentó mucho, me transmitió muchísimo la palabra que nos trajo el hermano hoy. Vamos a orar. Bendito es tu nombre, Padre. Te glorificamos, Señor. Quisiéramos hacerlo en esta hora, después de meditar en aquellos hombres que anduvieron contigo, como lo hubieran hecho ellos, Señor, después de compartir la majestad de tu presencia y sobre todo de tu relación, Señor. Porque tú eres tan especial, tú eres tan íntimo, tú eres tan del corazón, Padre, y nadie escapa delante de ti. Y con esa paciencia, Señor, nos tratas a cada uno en lo individual, Señor, y con esa intimidad, Padre. Gracias, Señor, por el modelo de estos hombres, porque así quisiste tú hacerte carne y te expresaste en aquel cuerpo que diste a tu Hijo para que anduviera entre nosotros, pero también te expresaste entre la experiencia de estos hombres, sobre todo de estos en particular en que el hermano hoy reflexionaba, estos hombres del vulgo y sin letras, estos hombres que eran esencialmente ellos, Señor, que no tendrían la capacidad, Padre, porque eran pescadores, porque eran rudos, de fingir, Señor. Gracias, Padre, gracias. Ha sido extraordinario lo que el hermano nos decía hoy, como Pedro pudo a través de sus propias cartas hablar de sí mismo, Señor, y explicar un poco por qué le pusieron aquel nombre, aquel Cefas, Padre, que no era común para su tiempo, para nada, y que sin duda era una pregunta para todos, pero sobre todo para él mismo. En todos nosotros hay un poco de esa piedra por nuestra dura cerviz, Señor. Gracias porque Pedro es la expresión de aquella promesa tan interesante que hacía el Señor. Y como decía el hermano, siempre debemos volver sobre su ejemplo, pero con mucho cuidado, no intentar justificarnos, sino más bien para redimirnos, Señor, levantarnos de nuestra caída, de nuestra naturaleza, de nuestro fango, Padre, como bien decía Pedro, el vómito, Señor, decía del perro, el fango del cerdo, decía él. Y Pedro es el ejemplo de aquella promesa de Cristo que al que más se le perdona, más ama, Señor. Él tuvo que lidiar con aquel gran error toda su vida, con aquel haber dicho animadamente, donde quiera que vayas, iré contigo, y aún haber levantado su espada para defender al maestro, y sin embargo, unas horas después, cobardemente se escondía y negaba. Señor, y por eso desde su corazón le decía a los discípulos, les decía al resto de los lectores, no cesaré de recordarles, Señor, porque nos olvidamos fácilmente, nos olvidamos rápidamente. Ayúdanos a dejar toda esa experiencia en nuestro corazón y ser dignos de ese nombre nuevo que tú nos darás. Dice ese pasaje hermoso de Apocalipsis, esa promesa, que para cada uno de nosotros tienes un nombre nuevo y un nombre muy íntimo, porque nadie puede saber, solo nosotros. Gracias, Señor, porque así nos tratas con esa deferencia. Y para cada uno de nosotros tienes un plan, Señor, un plan de amor y un plan de restauración. Infinitas gracias por esta tarde, por esta noche. Bendice a todos los hogares aquí representados, cada corazón, como dice otro apóstol, al que está alegre, pero al que está triste también, Señor. Glorifícate en nuestra fe, Padre, y en toda esta experiencia hermosa en que hoy hemos meditado. Por Jesucristo, amén. Muchas gracias, hermano Gilbert. Vamos a leer un mensaje en el chat para luego pasar a las preguntas respectivas que los hermanos desean de realizar. Dice el hermano Gilbert, al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Ahora, hermanos, los que desean hacer a una pregunta al hermano Mario sobre el tema que ha tratado, pueden realizarlo.